Buenas. Hoy vamos a estudiar funciones de agregación. Estas son operaciones que toman una serie de valores y devuelven un único valor que representa una característica resumida de esos valores. Os he añadido en resumen las que vamos a ver hoy, que empezaría aquí, en np.sum hasta np.all y vamos a hacer unos ejercicios para ver cómo se usan. Funciones. Agregación. Vale. Como siempre, importamos numpy. Vale. npsum calcula la suma de los elementos de un array. Yo me voy a hacer un array que se llama A, que tiene 5 elementos. Y yo aquí digo np.sum A, me los va a sumar y me va a devolver 15. ¿Vale? Bueno, solo necesito. A ver, voy a poner aquí un tal. Vale. Siguiente, np.proc. Esta función calcula el producto de los elementos de un array. Vamos a verlo. np.proc. Ya. Uno por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 24 por 5, 120. Vale, perfecto. Siguiente, np.min. Esta calcula la media aritmética. La media, pues como recordaréis, es la suma de los elementos entre el número de elementos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hemos dicho que eran 15. Y como son 5 elementos, 15 entre 5, pues 3. Siguiente, np.var y np.std. Vale. Estas permiten calcular la varianza y la desviación estándar. La varianza indica cuánto se alejan los valores individuales de la muestra respecto a su media. La varianza, vamos a hacerlo primero con estas funciones. A ver, sería int np var y print, y aquí sería std. Y me ha faltado esto. ¿Vale? La varianza nos dice que es 2 y la desviación estándar nos dice que es 1.41, etc. ¿Cómo imaginemos que quisiéramos hacerlo de manera casera, por así decirlo? La varianza sería si hiciéramos el cuadrado de los elementos entre paréntesis, restándole la media y esto al cuadrado. Va a ser más fácil que lo haga. Dame un segundo. Nuestro array es 1, 2, 3, 4 y 5. El primer elemento es 1, le restamos la media, que antes nos han dicho que era 3, y lo elevamos al cuadrado. Esto lo hacemos para cada uno de los elementos, que son 5. El primero es 1, el siguiente es 2, 3, 4, 5. Y lo dividimos entre el número de elementos, que sería, en este caso, 5. Si yo aquí
imprimo la varianza, nos va a dar que estos, igual que antes. Lo que pasa es que, claro, cuando cuando tenga muchos elementos es pues, mucho más cómodo hacerlo de esta manera. Podría haber hecho una función, podría haber hecho diferentes cosas, pero bueno, que de manera, si quisierais saber cómo se hace, sería el proceso interno que realiza sería el siguiente. Por otro lado, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. De manera que si yo aquí digo que std es igual a np.sqrt, para decir la raíz cuadrada. Y le añado la varianza. Y esto lo imprimo. Me va a dar lo mismo que teníamos antes. Por si quisiéramos sacar la desviación estándar de la varianza. Vale, siguiente ejemplo sería la mediana. Vale, la mediana lo que nos permite es determinar el valor medio de un array. ¿Cómo lo usaríamos? Voy a hacer varios arrays. A ver, p.array. Si yo tengo aquí 1, 2, 3, 4 y 5, y yo digo aquí me va a devolver 3. Me devuelve 3 porque es el elemento que se encuentra, digamos, en el valor medio del array. Si yo miro a la izquierda del 3, vemos que tenemos dos elementos, y si miro hacia la derecha también tengo dos elementos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviera 100 en el último elemento? Que me devolvería igualmente 3. Esto es muy útil porque si nos damos cuenta, ambos arrays tienen la media de 3, o sea, tiene media 3 y tiene mediana 3, pero cuando nos puede suceder que nos falten datos, o nos puede suceder también que haya datos que sean incorrectos, que a lo mejor nos equivocamos y ponemos 5000. Si yo hiciera la media de esto que tenemos aquí, que vamos a hacerlo a modo de prueba, me daría 1002. 1002 no sería representativo respecto a lo que tenemos aquí, porque hemos cometido un error y hemos puesto 5000 en lugar de 5. Sin embargo, si ponemos la mediana, nos daría 3. De manera que es útil cuando queremos que los outliers, o cuando queremos ver que no se nos, digamos, no se, si queremos ver que no se desvíe demasiado la media, los outliers se ven mucho más afectada que la mediana. Por otro lado, imaginemos que fueran, en vez de ser elementos impares, fueran pares. Como tenemos elementos pares, si cogemos un elemento, por ejemplo, si cojo el 3, me quedan 2 a la izquierda y 3 a la derecha. Ya no es tan fácil de saber. Y me dice 3,5. Lo que me ha hecho ha sido cogerme el 3, sumárselo al 4 y dividírmelo entre 2. Si en lugar de 4 yo pusiera aquí, por ejemplo, 20, 50, y aquí pusiera, por ejemplo, 7, me daría 5. 3 más 7 entre 2. ¿Vale? Siguiente ejemplo. np percentil y np del. Vale. Eh, Nos permite calcular los percentiles y los cuantiles. Vamos a verlo con un ejemplo. Voy a coger uno que sea. mm,
en vez de ser 50, le voy a decir 0.5. Si yo imprimo esto, me devuelve 5. Me devuelve 5 porque el percentil es en porcentaje, va de 0 a 100 y el cuantil va de 0 a 1. Si nosotros cogemos el percentil 50 o el cuantil 0.5, le estamos indicando en realidad que lo que queremos es la mediana. Queremos que nos haga el corte de manera que tengamos una cantidad por debajo de ese porcentaje y otra cantidad por encima de ese porcentaje. ¿Por qué me dice el 5? Pues porque, como hemos visto antes, la mediana nos intenta dejar el mismo número de elementos a la izquierda que a la derecha. Vamos a poner que cogiéramos el percentil 25 y el cuantil 25. Vale, ahora nos devuelve 3. Nos devuelve 3 porque para este percentil, por debajo de este percentil serían los elementos que estén a la izquierda del 3 y los que se encuentran a la derecha, es decir, el 75% restante, serían los que están a la derecha del 3. ¿Esto es verdad? Vamos a verlo. Yo aquí tengo el 3. Aquí tengo dos elementos a la izquierda y aquí tengo 6 elementos a la derecha. 2 entre 2 más 6 es igual a 2 partido de 8. 2 partido de 8 es 0,25 o el 25%. 6, vale. 6 entre 2 más 6 es 8. 6 entre 8 es 0,75 o lo que es lo mismo, 75%. Vale, vemos que no lo hace. También se suele hablar de esto refiriéndose a cuartil. El primer cuartil hace referencia al 0,25 o al 25%. El segundo cuartil, que es equivalente a la mediana, sería el 50 o 0,5. Y el tercer cuartil sería 75 y 0,75. Vale. Esto no entraría dentro de NumPy ni de este apartado, pero es un poco para que veáis, porque normalmente, realmente esto muchas veces se acaba utilizando. Lo que voy a explicar ahora no lo tengáis en cuenta, es simplemente un poco para que, para que podáis ver cómo sería lo que acabo de comentar. Aquí lo que estoy haciendo es, estoy utilizando pandas para trabajar con data frames, que el siguiente curso que haga seguramente sea de esto, casi 100%. Entonces, yo aquí lo que le estoy indicando, no tenéis por qué saber hacer nada de esto, le estoy indicando, créame un data frame que utilice el array A y que la columna quiero que me la llames números. Luego imprímeme el data frame, dame la información, que ahora veremos qué hace, y dame los estadísticos. Entonces yo le ejecuto y bueno, me crearía un data frame con los elementos. Esto sería el índice 0, 1, tal. Me indica el número de entradas en el índice y de qué número a qué número van. Me dice el total de columnas. Me dice el de type, que no solo hemos visto, aquí me lo está indicando. Me indica el uso de memoria. Y vale, aquí es donde yo quería llegar. Aquí me daría, esto sería lo que he comentado de los cuartiles. Este es el primer cuartil, segundo cuartil equivalente a la mediana, tercer cuartil, el máximo, el mínimo, la desviación estándar, la media y el número de elementos. O sea que podríamos conseguirlo tan rápidamente como utilizar un describe con pandas. Pero bueno, para que vayáis uniendo conceptos, por así decirlo. Vamos a ver la siguiente. np.min. Vale, encuentra el valor mínimo y el valor máximo de un array. No tiene más.
El 1 es el mínimo y el 9 es el máximo. Ah, porque le he cambiado. Vale, perfecto. Siguiente. np.consum y np. Nos permiten calcular la suma acumulada y el producto acumulado. Yo aquí digo, voy a coger el de antes para que sea más sencillo de ver. Y digo, imprímeme consum de A e imprímeme un pro de A. Y le pongo esto aquí. Ejecuto y me dice, me devuelve un array. Y en este array, en lugar de devolverme lo que sería la suma, como hemos visto antes con el sum, me hace la suma acumulada. Me pone 1, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. En el caso del el producto acumulado, pues más de lo mismo. 1, 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4, perdón, 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24 y 24 por 5, 120. Más cosillas. A ver. Vale, con esto podemos calcular el coeficiente de correlación. De esta manera, bueno, ahora nos fijaremos en los valores, pero si los valores son positivos y cercanos a 1, indica que hay una fuerte correlación positiva entre las variables. Si hay valores negativos cercanos a -1, indica que hay una fuerte correlación negativa. Y si es cercano a 0, indica que hay poca o ninguna correlación lineal. De manera que vamos a coger este de aquí, lo pongo aquí. No hace falta que lo vuelva a poner porque ya estaba ejecutado, pero para que lo veáis ambos juntos. 2, 4, 6, 8 y 10. Yo aquí hago print np. Entre ambos arrays. Nos falta el link. Ejecuto. Vale. Yo tengo dos arrays. Y aquí lo que aquí me ha devuelto una matriz de 2 por 2 y me ha devuelto que es 1. 1, como os he comentado antes, significaría que tiene una correlación muy positiva entre las variables. Y además muy fuerte, lo más fuerte que pueden. De tal manera que lo que me está diciendo es que el comportamiento de uno respecto al otro es muy, muy, muy parecido. Y tiene sentido porque realmente lo único que he hecho ha sido multiplicarlo por 2. A nivel de elementos, un poco para que entendáis esto más en profundidad, esto sería la correlación entre A y A. Esta es la correlación entre A y B. Esta es la correlación entre B y A. Y esta es la correlación entre B y B. Esto con un ejemplo un poco más de... Vamos a hacer una cosa. Voy a poner aquí, por ejemplo, 40. Corremos ahora. Lo puedo dejar así para que lo tengáis. Voy a hacer un par de ejemplos. Vale. La correlación entre A y A, pues sigue siendo 1. Comparar el mismo array con el mismo array. La comparación entre A y B, pues me dice que es 0.8. Es decir, están muy correlacionados, pero ya estos dos elementos hacen que no sea 1. La correlación entre B y A es la misma que la correlación entre A y B. Y la correlación entre B y B, pues como son arrays iguales, pues la correlación es 1. Vamos a darle una vuelta más. Imaginemos que tenemos tres arrays.
Y aquí voy a hacer uno que no tenga ningún sentido, que sea... Bueno, que tenga sentido, pero que sea inverso. Va a ser menos 200, menos 300, menos 800, menos 1220 y menos 3000. ¿Vale? Aquí, si yo hiciera lo mismo que hemos hecho antes, me fallaría. ¿Qué necesito hacer? O sea, me refiero a si intentara meter aquí A, B y C, me fallaría. Yo necesito hacer una matriz que sea np.array A, B, C. Voy a enseñar aquí esto para que lo veáis antes de hacerlo. Y ahora vamos a hacer la matriz de correlación que va a ser igual a np.coeficiente de la matriz. Y ahora lo imprimo por pantalla. Vale. El intro está así. Vale, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos que ahora, como yo he hecho aquí este array, es un array de 3 filas y 5 columnas, ¿correcto? Y vemos que ahora, en lugar de ser como antes, que lo teníamos aquí de 2x2, ahora es de 3x3. ¿Cómo podemos interpretar esto? Vamos a ir poco a poco. Esta es la característica A, B, C. A, B, C. Si comparamos A con A, pues son iguales, nos da 1. Si comparamos A con B, nos da lo mismo que antes, 0.8. Si comparamos B con A, es lo mismo que comparar la correlación de A con B, 0.8. Y si comparamos B con B, nos da 1. Aquí entra el nuevo elemento que he añadido. Si comparamos A con C, vemos que a medida que aumenta A, disminuye C, es decir, más negativo C. Por lo tanto, existe una correlación, pero es una correlación negativa. Aquí lo que nos está diciendo es que a medida que aumente este, disminuye este. Hay una correlación clara en ese aspecto. En este caso de aquí, nos está diciendo lo mismo, es decir, si comparo B con C, me dice también que hay una correlación muy negativa. Y de hecho, aquí me lo da aún más negativo. ¿Por qué me lo da aún más negativo? Pues porque probablemente debido a que aquí, como le he metido un número mucho más grande, y al meterle un número mucho más grande, que por ejemplo el 5, aquí se ha vuelto mucho más negativo, por eso me está dando una correlación mucho más negativa. Más cosillas. Esto sería lo mismo que comparar C con A, que a su vez es lo mismo que comparar A con C. Esto es lo mismo que comparar C con B, y esto es lo mismo que comparar C con C. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ir haciendo ejercicios, ir cambiando los números, y viendo un poco cómo funciona. Vamos a ver ahora np.any. Vale. np.any evalúa si al menos un elemento de un array cumple con una condición especificada. Voy a coger uno de los de antes, este por ejemplo. Y yo aquí digo array any es igual a np.array donde a sea mayor que 2. Vale, aquí nos va en caso de que alguno de los elementos cumpla que es mayor que 2, me va a devolver true, y en caso de que no sea así, me va a devolver false. Imprimo por pantalla, pongo esto, ejecuto y me dice falso, falso, true, true, true. Perfecto. Más cosillas. Uy, aquí me he confundido, he puesto array. Aquí lo que quería decir era que si yo aplico np any
tal. Ah, claro, de hecho me ha devuelto, mira, me ha devuelto 5 elementos cuando me tendría que haber devuelto uno. Si yo aquí ahora sí que me vuelve true, porque uno de los elementos, o al menos uno de los elementos, es mayor que 2. Antes, si nos damos cuenta, ya puedo coger lo que he puesto antes. Lo que me ha dicho es que el primer elemento no es mayor que 2, el siguiente elemento no es mayor que 2, y a partir de aquí todos estos elementos sí que son mayores que 2. ¿Vale? Lo dejo como está. Ahora, hay otra que se llama np.all, que es muy parecida a la que acabo de comentar. Esto no hace falta. Pero en este caso, verifica si todos los elementos de un array satisfacen una condición dada. De manera que si yo aquí hago esto, me va a decir false. False porque no todos los elementos de este array son mayor que 2. Si yo aquí pusiera ahora 7, 20, 8, 9 y ejecutase, el anterior me seguiría dando true porque al menos uno de los elementos es mayor que 2. Y en este caso, como todos los elementos son mayores que 2, pues también me devuelve true. He añadido, creo que ha sido en operaciones arrays, lo que hemos visto hoy. Por si queréis utilizarlo, lo tenemos aquí. Hasta aquí. Y luego para pruebas, por si queréis hacer pruebas o cambiar la clase o hacer lo que os apetezca, lo he puesto aquí. Aquí estoy hecho un array nuevo, por el mismo que hemos utilizado en la clase. He creado un objeto de la clase operación array con el array que he creado previamente y he realizado todas las operaciones. Si yo ejecuto esto, pues me hace lo mismo que hemos estado viendo durante la clase. ¿Vale? Aquí porque me está dando un error correlate. Ah, porque lo he quitado. Ah, porque te lo quito al final. Y ahora ejecuto. Perfecto, ¿vale? Aquí tendríamos los que hemos dado. Hay muchísimos más, o sea, podéis ir viendo lo que es todas las posibles operaciones que hay. Hay muchísimas. Igual que con el resto del curso. O sea, al final este curso se podría ir a muchas, muchas más horas de las que van a ser. Y estoy intentando dar un poco aquellas cosas que me parecen importantes y también con la esperanza de que luego pues se pueda ir añadiendo elementos. También una cosa muy chula que tiene esto es que al final yo, por ejemplo, si en algún momento quiero seguir metiendo cosillas y tal, yo podría lo que es hacerme estas clases más grandes y podría lo que es ir añadiendo aquellas cosas que me falten o si veo que alguna cosa no me gusta como la he dejado, podría cambiarlo. Entonces, pues eso. Espero que hayáis disfrutado de la clase y nos vemos en la siguiente.